¿No te trajiste el...? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos al curso de introducción a la enfermería pediátrica. Para mí es un gran honor poder dar inicio a este curso, no solo para aquellos que quieran reforzar conocimientos de la pediatría, sino aquellos que inician en este ámbito que yo, como siempre digo, tanto la pediatría como la neonatología son áreas que yo no me he dedicado, motivo por el cual las admiro profundamente, pero me parece que son áreas con una especialidad donde debemos formar. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos el gusto y el honor y el placer, junto con las docentes que voy a presentar, de tener un curso de pediatría desarrollado a lo largo de muchos más meses, no este que es un curso relativamente, por eso es Introducción a la Enfermería Pediátrica, que bueno, lo venimos desarrollando y con mucho placer en esto de formar profesionales. Bueno, voy a dar inicio primero en presentarles al equipo. Somos un equipo que tenemos varios cursos en el mercado, por lo tanto cada uno tiene su rol. En esta primera instancia, bueno, les voy a presentar a Cristina Pujol. Ella es profesora, es egresada de la Universidad Nacional de Rosario y como docente o profesora de enfermería en el Padre Luis Texa, pero ella tiene una amplia trayectoria en el ámbito pediátrico porque ha desarrollado muchos cargos como supervisora, Trinidad San Isidro, Mater Dei, ha dirigido programas en la Universidad de Austral en atención integral en pediatría, o sea, tiene una amplia trayectoria, y en esta etapa Cris está en una etapa donde ha dejado de hacer el asistencial para poder compartir los conocimientos con todos nosotros. Presentarle la otra directora, que también es Nidia Macarena. Bueno, ella tiene una diplomatura en gestión y administración, es licenciada, y también para mí es muy, muy, muy importante que esté con nosotros porque ella está en España. Ella está en España compartiendo con esta diferencia horaria, por eso ustedes la van a ver a ella que está muy fresca porque allá hace mucho, mucho calor y nosotros estamos muy abrigaditos porque acá tenemos mucho, mucho frío, pero tenemos la suerte de estar conectadas con Macarena, y la verdad que es un gran honor que nos acompañe en este nuevo proyecto que iniciamos en el día de la fecha. Para quienes no me conocen, yo soy María Rosa López, soy la directora de la licenciatura en Enfermería Modalidad Distancia de la Fundación Barceló. Tengo muchos cursos, soy docente de la UBA, soy docente del Salvador, soy docente KS, bueno, hay mucha capacitación y docencia, que es lo que me estoy dedicando en este momento, pero durante toda mi gestión me he dedicado a hacer gestión en los servicios, tanto 27 años en Clínica del Sol, como siendo la directora del Sanatorio Fino Quieto. Y la otra integrante de este gran equipo también es María Eugenia Perlo. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad del Salvador. Podríamos decir que, si bien su título es de licenciada en Psicología, es mi mano derecha en todos los cursos, porque nosotros trabajamos en equipo y es la persona que las va a guiar a ustedes en cuanto al uso de las cosas que ustedes pueden o no saber. Pero quédense tranquilos porque María Eugenia, si hay algo que tiene, es muchísima paciencia y nos ayuda no solamente a los alumnos, sino también a nosotros, que tenemos otra generación, ¿no? Porque somos otra generación. Y también contamos en el equipo con María Sol, que es la persona que les manda los mails, les manda los WhatsApp, les recibe los comprobantes de pago, ¿no? Que se ocupa de todo lo que es el área administrativa. Antes de darles yo algunas recomendaciones, me gustaría las palabras de las directoras del curso, así que le vamos a dar la palabra a Cris. Hola, Cris. ¿Me escuchás? Estaba muteada. Sí. Hola a todos, bienvenidos a este curso introductorio a la pediatría. Veo caritas conocidas que me dan mucha alegría también, y todas las caritas nuevas, así que bienvenidos a todos.
Esto va a ser muy agradable para nosotros porque realmente poder contactarnos nuevamente en un diálogo con los alumnos se extraña. Así que de mi parte estoy muy contenta y agradecida por esto, por poder contar con vuestras voces también. Bueno, muy agradecida también, como siempre, el digo a María Rosa por habernos dado la oportunidad de entrar en estos cursos de extensión de la UBA, y a Maca por ser mi mano derecha e izquierda también, por ser esta compañera férrea con la cual trabajamos para poder armar este curso, que esperemos que les sea entonces de referente para poder seguir creciendo. Esto es la idea, es una base de conceptos de nuestro concepto sobre la pediatría. Pero ustedes van a tener que seguir trabajando mucho y seguir creciendo en el área. Así que bienvenidos y a trabajar. Muchísimas gracias, Cris. Macarena. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, bienvenidos a todos. Como dijo María Rosa, bueno, yo estoy en España, pero siempre estoy conectada, sigo conectada con la pediatría. Aquí me formé en enfermería escolar en la Universidad de Valencia, que es la idea de seguir trabajando en ese sector y innovando sobre todo, porque en Argentina todavía no está establecido. Entonces, la verdad que para mí fue algo nuevo y algo que me interesó cuando vine a España, que fue un viaje inesperado. Así que esto de seguir conectados con Argentina, que también seguimos con Cristina con la red de enfermería pediátrica en acción, que no sé si lo habrán visto en las redes, nos permite que nos acerquemos a todos ustedes, ¿no? Y bueno, como dijo Cris, esto es la filosofía, un poco la filosofía nuestra que tenemos, que somos muy con el paciente y familia, siempre la familia es algo con que coincidimos desde hace 10 años que trabajamos juntas y que no hemos parado hasta lograr que esto se vaya regenerando, ¿no? Y que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan ver y también replicarlo en sus lugares de trabajo, que tenemos mucho tecnicismo, sabemos muchísimo cuando nos recibimos de enfermera de muchas cosas de procedimentales, pero nos queda siempre la parte filosófica o la parte, digamos, de acompañamiento de la familia, ¿sí? Así que esto, como dijo Cristina, es una introducción, después luego tienen que seguir trabajando y bueno, esperemos que les guste. No tengo ninguna duda, tengo la suerte de compartir con ustedes el otro curso y no tengo ninguna duda por los resultados que venimos teniendo año tras año. Licenciada María Eugenia Perlo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Como dijo Mari, si bien yo soy licenciada en psicología, no va a ser mi rol en este curso, sino va a ser ayudarlos a la utilización del Classroom, donde vamos a subir todas las clases grabadas, el material, van a tener que subir los trabajos prácticos ahí, así que ese va a ser mi aporte al equipo. Poder ayudarlos por cualquier cosa que necesiten, por pequeña que ustedes consideren, toda duda es válida, no se la guarden, porque si no los va a trabar y no es ni idea. En Classroom van a observar que es muy básico, muy simple, así que dudo que tengan mayores dificultades, y quedo obviamente a disposición por cualquier cosa que necesiten de acá que terminemos el curso. Y nada, bienvenidos, y espero que disfruten. Muchísimas gracias, María Eugenia. Bueno, les voy a dar algunas recomendaciones para la cursada. Para mí es muy importante la puntualidad, motivo por el cual siempre vamos a esperar 5 minutos y vamos a dar inicio. Las clases, esta clase está grabada, motivo por el cual María Eugenia después se las va a subir al Classroom, porque entendemos que algunos de ustedes están trabajando, entonces pueden no prender la cámara o el audio, entonces bueno, entendemos eso. La realidad es que a mí siempre me gusta que nos vayamos presentando, pero bueno, cuando son grupos más de 10, nos roba tiempo en esto de ir presentándonos, pero como ustedes tienen siempre que dar el presente en el chat, lo que les vamos a solicitar es que den su presente en el chat y nos pongan de dónde son para que nosotros podamos saber con las directivas de dónde están trabajando o si están iniciando por primera vez en el inicio de la pediatría. Otra de las cosas que les decimos, este curso queda abierto una semana más, el próximo encuentro se cierra, o sea que
todos aquellos interesados que quieran incorporarse, está abierto una semana más. Y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, siempre vamos a entrar al Zoom con el mismo ID, pero suele pasar que se le extravíe en el mail, que en el WhatsApp, bueno, no se preocupen porque yo todos los días que vamos a cursar les voy a volver a enviar al grupo de WhatsApp el ID por las dudas que se les haya extraviado y no tengan dificultad para ingresar. Lo que sí les pedimos es que el grupo de WhatsApp es para compartir todo lo que sea necesidades desde lo profesional o desde lo que está relacionado con el curso. Lo que siempre pedimos en el grupo de WhatsApp, no compartir ni cadenas, no compartir cuestiones políticas, cosas que puedan estar el otro en una opinión diferente y generar alguna situación. El grupo es para, obviamente, a veces necesitan ayuda de algún colega, bueno, pueden escribirlo al grupo, pero después nos contactaremos en forma privada. Bien, las clases de las disertantes están grabadas, ellas están en sala, pero están grabadas. Esto a nosotros también nos da la ventaja de que si alguien tiene algún problema, porque puede pasar que se nos corte internet, ¿no? Las clases están grabadas, siempre hacemos lo mismo, al finalizar ustedes van escribiendo sus dudas, sus preguntas en el chat, y al finalizar las clases vamos a contestar todas las preguntas que ustedes necesiten. En general solemos hacer a la hora de haber iniciado, o sea, iniciamos a las 3, a las 4 hacemos simplemente un break de una escala técnica, como le decimos nosotros, de 10 minutos, y volvemos y retomamos. Así que, bueno, esta es la sistemática, la metodología que nosotros tenemos, los cuales nos ha dado mucho resultado, y la verdad que no hemos tenido grandes situaciones. Macarena, Cris, ¿alguna duda, algo que quieran decir que yo me haya olvidado? No, de mi parte me encantó esto que nos cuenten un poquitito qué experiencia tienen de pediatría, si son recién recibidos, si ya tuvieron experiencia o no, más que nada para nivelar y Sí. saber conocerlos. Exacto, por eso les recomendamos que inicien en el chat para poner de dónde son y qué están haciendo, y después lo vamos a leer, pero tenemos para hacerles preguntas. Es dinámico esto de trabajar en el Zoom, nosotros vamos a trabajar con Menti, vamos a trabajar con Kahoot, que quizás son cosas que ustedes no conocen, o con encuesta, como le vamos a hacer ahora, pero tranquilos, porque cada vez que nosotros implementemos alguna de estos tipos de aplicaciones o algo, ustedes no tienen nada que hacer, porque nosotros los vamos a guiar en su momento cuando lo apliquemos. En general, Kahoot es preguntas y respuestas para saber cómo vamos en cuanto a la adquisición de los conocimientos, pero el día, que en general lo vamos a hacer a mitad del programa, nosotros ese día les vamos a dar las instrucciones y los vamos a guiar, no tienen que bajar aplicación, nada, solamente tienen que tener su celular disponible. Bien, María Eugenia, tenemos unas preguntas para hacerles a nuestros alumnos. Vamos a hacer una encuesta, porque queremos saber qué saben, es anónima, así que quédense tranquilos, no sale quien no contesta, pero sí queremos saber qué saben de esto. María Eugenia, ¿me podés poner la encuesta? Sí, ahí la puse. Le tendría que aparecer. ¿Desapareció? Sí, esta sería la pregunta 1 antes de la charla, María Eugenia, y después. Exacto. Ah, es como están juntas, no las puedo separar. Está bien, para que respondan es la primera pregunta por ahora. Perfecto, solamente la primera. Bueno, si ya la ven, pueden contestar. Nos va a dar un porcentaje de las respuestas de ustedes. No te da la opción de contestar una sola. Disculpen, buenas tardes. Ah, bueno. Bueno, entonces pueden contestar las dos, no hay problema. Sí, no hay problema. La podemos volver a poner después. Sí, yo durante la clase vuelvo a armarla y pongo una sola.
tranquilos. Bueno, 2 minutitos más. Y vemos los porcentajes, o Eugenia me los contás. La encuesta encuesta- sale en la pantalla. Ah, sí. Sí, está en la pantalla del Zoom. Les tiene que aparecer un cartelito para que contesten la encuesta. Bien, Eugenia, ¿me decís el porcentaje? Es decir, primero la pregunta y después el porcentaje. Perdón, estaba silenciada. La pregunta era, ¿conocer los derechos del niño? Un 80% contestó que sí y un 20% contestó que no, del grupo. Bien, bueno, tenemos Nidia y Cris, un 80% de conocimiento. Bueno, eso es importante, ¿no? Es importante para dar inicio. Y de los que están trabajando, de los derechos del niño internado, han escuchado. Si quieren contestar en el chat, no hay problema. No. Los derechos del niño hospitalizado, ¿lo conocen? A ver, una de las cosas que les queremos aclarar es que a veces los silenciamos a todos cuando somos muchos, hay interferencia porque se les abren los micrófonos, así que bueno, Nidia, ahora te silenciamos, pero cuando enviamos el silenciado, entramos todos en el silenciado porque Bueno, estaba... acá en el chat están contestando, uno contestó que sí, el resto no, así que mayormente no, de la pregunta que estaba haciendo Maca. Bien, bueno, si ustedes consideran Nidia Maca, damos inicio con la primera parte, ¿están de acuerdo? Sí, sin problema. Bueno, vamos a dar ahora esta primera parte, vamos a hablar del abordaje holístico, ¿sí? Así que cualquier pregunta, les reitero, lo colocan en el chat, por favor. Es Nidia Macarena Suárez, soy licenciada en enfermería, ¿Escucha? bueno, una de las directoras del curso. Vamos Sí, a se iniciar escucha bien. el curso con Se esta escucha bien, primer pero ahora se charla de achicó. abordaje holístico. Sí, es muy importante que en principio veamos todo lo que es el abordaje a la familia y al niño internado, ¿sí? Mari, la pantalla se ve muy Lo chiquita. que deberíamos después Pausa el video, por vamos a ir favor, porque aprendiendo. si no se van a perder parte Lo que y no vamos se va a a ver ver son bien. los derechos del niño, vamos a ver Espera. los derechos del niño internado. ¿Se ve chica? Ahora se ve bien, no sé qué tocaste que se achicó toda la pantalla. Y si Bueno. hay palabras muy chiquitas no las van a llegar a ver bien. Todos, mi A nombre es Nidia Macarena Suárez, soy Ahora está licenciada en bien. enfermería, Así que queda ahí. bueno, una de las directoras del curso. Vamos a iniciar el curso con esta primer charla que es de abordaje holístico. Sí, es muy importante que en principio veamos todo lo que es el abordaje a la familia y al niño internado, ¿sí? Más allá de los tecnicismos que deberíamos después también vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Lo que vamos a ver son los derechos del niño, vamos a ver los derechos del niño internado y estos son desde el nacimiento hasta los 18 años. Nosotros en el curso lo vamos a tomar de los 28 días hasta los 18 años, la edad pediátrica, ¿sí? La edad donde vamos a ir viendo todos los contenidos. Así que bueno, vamos a comenzar la clase entonces. En principio, bueno, lo que es la definición de enfermería, la función de una enfermera es ayudar al individuo enfermo o sano en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación o una muerte tranquila. ¿Y qué realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, voluntad o conocimientos necesarios? Y hacer todo de tal forma que lo ayuda a ser independiente lo antes posible. Esta es una de las definiciones de enfermería, en este caso de Virginia Henderson, donde tenemos todo lo que es el procedimiento de atención de enfermería en base a las necesidades, ¿sí? Virginia Henderson decía que esta definición se iba a ir iba a ir evolucionando en el tiempo según los avances tecnológicos, los avances demográficos, ¿sí?
¿Cuáles van a ser nuestros objetivos para trabajar en el área de pediatría? Lo que vamos a hacer es fomentar al máximo la salud posible de cada niño, ¿sí? Siguiendo con la definición de Virginia Henderson, lo que vamos a fomentar es la independencia en la medida de lo posible dentro de la patología que tenga el niño, ¿sí? Todo esto siempre lo vamos a hacer en conjunto con la familia. En neonatología y pediatría no se puede tomar al paciente solo, sino que tenemos que trabajar siempre, siempre con los cuidadores principales, ¿sí? Con lo que serían los padres o el cuidador principal que tenga el niño, ¿sí? Vamos a prevenir enfermedades o lesiones. Esto lo vamos a hacer desde el principio de la internación, no solo cuando se van de alta. Vamos a hacer educación sobre prevenir enfermedades o lesiones a futuro, de acuerdo al motivo de internación que tenga, ¿sí? Vamos a intervenir en los aspectos del desarrollo y crecimiento del niño. Todos los que estamos en pediatría y en neonatología debemos saber y conocer cómo es la evolución del crecimiento físico del niño, del crecimiento psicológico, de la evolución psicológica, de la evolución cognitiva, ¿sí? De esta forma nos va a permitir cómo nosotros vamos a poder dirigirnos a un niño según la edad que tenga, cómo vamos a contarle lo que está sucediendo o prepararlo para un procedimiento según el concepto que tenga de su estado cognitivo, ¿sí? Su evolución cognitiva, ¿sí? Como dije anteriormente, siempre vamos a trabajar en conjunto con la familia, vamos a identificar sus objetivos y sus necesidades. Cada familia es un mundo, nosotros debemos trabajar en conjunto con ella de acuerdo en la medida de lo posible dentro de la internación, de acuerdo a sus costumbres, así, respetando sus costumbres, respetando sus hábitos que tenía el niño en su casa, ¿sí? Y de esta forma lo vamos a hacer planificando las intervenciones del mejor modo posible para poder resolver los problemas definidos, ¿sí? En esto vamos a también respetar las horas de sueño, ¿sí? Las horas también de juego que debe tener el niño durante la internación. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? En principio, lo que tenemos que hacer es que todos los que trabajamos en el área pediátrica y en el área neonatal, conocer y ser defensores de los derechos del niño, ¿sí? Lo que vamos a ofrecer también siempre es la atención atraumática y siempre lo que vamos a hacer es mantener una relación terapéutica, ¿sí? Donde estén bien los roles definidos, donde nosotros seamos los enfermeros, los cuidadores de ese paciente, donde los padres respeten estos roles y esta función dentro de la internación, así como las normas generales de un área de internación. También lo que vamos a hacer de esta forma es teniendo una visión holística del niño, ¿sí? Como habíamos hablado antes, siempre respetando las diferencias culturales, respetando los hábitos que tiene el niño, ¿sí? Trabajando en equipo interdisciplinario, nosotros debemos respetar y trabajar en conjunto con el equipo interdisciplinario que tenemos dentro del área de internación, ¿sí? Y lo que vamos a hacer siempre es fomentar el realizar intervenciones independientes, ¿sí? Dado que enfermería puede hacer muchísimas intervenciones independientes, entonces lo que tenemos que hacer es empoderarlas, ¿sí? Más allá del trabajo en equipo interdisciplinario, también nosotros debemos empoderar nuestra función dentro del área de internación o cuando estamos en la atención pediátrica. Siempre vamos a registrar y evaluar todas las intervenciones para luego ver si debemos cambiar o si debemos volver a reevaluarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer siempre es educar en forma continua, no solo al momento del alta, sino que lo vamos a hacer desde un principio, ¿sí? Con estos padres, de acuerdo a su nivel que tengan cultural o las necesidades que nosotros vayamos
digamos, captando durante la internación. Y siempre vamos a basar nuestros cuidados en teorías y fundamentación científica, ¿sí? Siempre debemos estar actualizándonos y realizando tanto cursos como lectura de trabajos científicos, ¿sí? Con base de datos y en base de evidencia científica. Vamos a ver un poco qué es la atención atraumática, de lo que habíamos dicho de cómo íbamos a lograrlo, bueno, que era defender los derechos del niño, que ahora lo vamos a ver, y habíamos hablado de la atención atraumática. Esto significa que no hacer daño al niño, ¿sí? Siempre vamos a lograr el bienestar del niño y de la familia durante la internación. Esto tiene que ser nuestros máximos objetivos, ¿sí? Siempre lo que vamos a hacer es preparar al niño y a la familia ante cualquier tratamiento o procedimiento desconocido. Esto es lo que les decía, que nosotros debemos conocer en qué etapa evolutiva está el niño para poder dirigirnos y contarles cómo o prepararlo para un procedimiento, ¿sí? Preparándonos para la atención de pacientes crónicos o agudamente enfermos, ¿sí? Todo lo que va a ser una internación prolongada, controlar el dolor y vamos a permitir un ambiente privado, ¿sí? Un ambiente que siempre estemos dándole privacidad a esa familia y a ese niño. Todo esto dentro de la atención atraumática está encerrado de lo que es los derechos del niño hospitalizado, ¿sí? Vamos a permitir e incentivar los juegos para que expresen el miedo y la agresividad. Mediante el juego muchos niños nos pueden decir lo que les está ocurriendo o que no nos van a decir directamente a nosotros en una entrevista, ¿sí? Vamos a minimizar la pérdida de control y, como siempre, respetando las diferencias culturales. Esto es todo lo que encierra lo que es la atención atraumática. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los derechos del niño, ¿sí? Vamos a ver en principio los derechos del niño y luego los derechos del niño hospitalizado, ¿sí? ¿Cómo surgen los derechos del niño? Después de la Segunda Guerra Mundial habían quedado muchísimos niños huérfanos en Europa, sobre todo en Europa del Este. Entonces la ONU decide crear UNICEF y a través de UNICEF se crean los derechos del niño. Si bien se hizo toda esta convención, pero recién esto comenzó en 1939, pero después recién se firmó en 1989, o sea que estuvieron muchos años de ida y vueltas hasta que se logró firmar esta convención. Lo que hacía era que estos niños que habían quedado huérfanos de la posguerra eran mandados a trabajar a las mineras o quedaban en la calle o iban a los orfanatos que eran maltratados y terminaban enfermos o muriendo. Así también como las niñas esclavizadas sexualmente, estaban vulnerados todos sus derechos. Lo que se hace es que, bueno, el primer derecho es a ser niño, a tener igualdad, ¿sí? Igualdad de condiciones en todos los aspectos, desde que nace, esto está desde el nacimiento hasta los 18 años, ¿sí? A crecer en libertad, ¿sí? Que los niños no son migrantes, los niños no son ilegales, por eso podemos ver que siempre se les da protección y deben tener una protección especial los niños, ¿sí? En todo lo que es en las políticas de Estado, ¿sí? Esto quiere decir desde el alimento, desde la vivienda, desde la salud, desde la educación, ¿sí? A una identidad, todos los niños nazcan, donde nazcan tienen derecho a una identidad, a un nombre, ¿sí? Independientemente de la nacionalidad que tenga, de la condición que estén los padres, de las condiciones legales. Los niños tienen derecho a una identidad. A la salud, que la salud es gratuita en todo el mundo, en todos los países que ratificaron, que fueron más de 190 países, excepto Estados Unidos y Somalia son los países que no firmaron este acuerdo. Entonces los niños en el país que estén deben tienen derecho a la salud, ¿sí? A la salud gratuita.
tienen derecho también, bueno, los cuidados especiales, esto que les decía de las políticas, de tanto de lo que es subvenciones, de lo que es el acceso a la vivienda, ¿sí? A una familia, derecho a una familia, los niños siempre tienen que tener figuras de apego o figuras de contención, ¿sí? Se trata de, en la medida de lo posible, de no separar nunca a un niño de su familia, ¿sí? Salvo casos especiales, excepcionales, pero siempre es el último recurso. Derecho a una educación. La educación debe ser gratuita y que le dé la igualdad de oportunidades en todos los países, ¿sí? Que los niños que estudian tanto en un nivel privado como estatal deben tener igualdad de oportunidades, ¿sí? Porque la educación debe ser de calidad y gratuita para todos. De protección y socorro, esto lo que también vemos que a un niño no se lo va a dejar a la deriva, siempre se le va a ofrecer protección y socorro en todo lo que es en las guerras, en lo que es ahora todo lo que hay, la movilización por parte de la inmigración, ¿sí? A no ser abandonado ni maltratado, ¿sí? Esto quiere decir que los niños tampoco tienen que trabajar, ¿sí? Dentro de sus derechos el niño no debe trabajar, ¿sí? Y a no ser discriminado bajo ningún punto, ni racial ni religioso. Esto es a grandes rasgos, ustedes pueden entrar a la página de UNICEF y fijarse todos los derechos, cómo funciona, todo cómo las tasas están, de cuánto se cumple y de cuánto no se cumple, de que hay como un comité que los revisa cada 5 años en los diferentes países para que esto se cumpla. Bueno, de todas formas todavía no se ha logrado la equidad, ¿sí? En un mismo país todos los niños no reciben los derechos de la misma forma, ¿sí? De lo mismo que estábamos hablando de la igualdad. Entonces, como les dije, comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial, pero recién en 1989 se firmó esta convención, que fue la mayor convención que se ha firmado, más que la de los derechos humanos, y el cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo firmaron, ¿sí? Y se convirtió en ley en Argentina en 1990. Esto quiere decir que fue pasado a la Constitución. Esto es una base, de ahí para arriba, de los derechos del niño para arriba no se puede vulnerar esos derechos. Entonces, todas las leyes que se hagan relacionado a todo lo que es a la infancia, a los niños, de cualquier índole, tienen que estar respetando estos derechos del niño. Por eso se convirtió en ley y está dentro de la Constitución, ¿sí? Bueno, luego de esto teníamos los derechos del niño hospitalizado, ¿sí? En 1993 ya se firmó también estos derechos del niño hospitalizado, están los derechos del niño ambulatorio, después están los derechos del niño también en la parte educativa, ¿sí? Nosotros vamos a ver los derechos del niño hospitalizado. Los hospitales deben velar para que los derechos sean aplicados en la vida diaria de los niños hospitalizados y siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño, ¿sí? Entonces el niño tiene derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y derecho al más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades y de la rehabilitación, ¿sí? Esto es todo en líneas generales lo que concierne a los derechos del niño hospitalizado. Entonces, tenemos derecho de permanecer con sus padres, ¿sí? Esto en neonatología se ha trabajado muchísimo, pero todavía hay lugares donde los padres son visita, donde tienen horarios de entrada. Los padres no son visita, los padres deben permanecer permanentemente y ser las neonatologías abiertas, ¿sí? En el caso de la pediatría tenemos en la sala de internación que está más normalizado, que los padres estén constantemente y que no deben irse, pero en el área de terapia intensiva pediátrica esto todavía está no está tan normalizado, ¿sí? Todavía tenemos tanto como la institución, como política de la institución, como
profesionales de enfermería y también los médicos, de sacar a los padres ante cada procedimiento, de que a la noche se vayan a su casa a dormir, ¿sí? Tenemos que fomentar la internación conjunta, ¿sí? La internación conjunta va para la neo, va para la pediatría y va para el área de terapia intensiva pediátrica. Esto sería lo óptimo, ¿sí? Después, a raíz de este derecho de permanecer con sus padres, también surge lo del apego al nacer, ¿sí? De la presencia de los padres durante el parto, de la participación activa durante el parto junto con la mamá, ¿sí? La permanencia de los padres en procedimiento, ¿sí? De no sacar a los padres ante procedimiento, y de algo que también está controvertido y de que hay estudios que demuestran que los padres sí quieren participar, es de la permanencia también de los padres en la reanimación, ¿sí? En la reanimación cardiopulmonar. Estos todos son el derecho de permanecer con sus padres que debería cumplirse durante la hospitalización. Vamos a hablar ahora un poco de la internación conjunta. ¿Por qué motivos es lo que más se fomentó? Bueno, antes los cuidados estaban a cargo de monjas o enfermeras, como ven en la foto. Eran salas límpidas donde no había, solamente estaban los niños y las monjas o las enfermeras que lo cuidaban. Hay varios estudios donde se ven las consecuencias psicológicas por la separación de la madre del hijo, tanto a largo plazo, en la adolescencia y en la edad adulta, ¿sí? Entonces, René Spitz, que es un psicólogo que empezó a estudiar cómo los niños en los orfanatos que no tenían figura de apego empezaban a tener retraso madurativo, retrasos de crecimiento, ¿sí? Y esto se extrapoló a lo que era el área de internación, donde estos niños también se les decía a los padres que se retiren porque creían que se iban a infectar o que los padres lo iban a infectar. Y lo que ocurría era totalmente al revés. Los niños rechazaban el alimento, se infectaban más y tenían mayor tiempo de hospitalización. Se acunaban a ellos mismos y lo que daba esto después es un retraso de crecimiento y retraso madurativo. Estos son los aspectos negativos que tiene no dejar a un padre durante la internación de los niños o de un neonato, ¿sí? Otra de los derechos es fomentar la lactancia materna, ¿sí? Asegurar que los padres conozcan las ventajas de la lactancia materna y reciban el apoyo en la aplicación de estos conocimientos, ¿sí? Esto comenzó con la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y la Madre, no sé si lo recuerdan, hace más de 10 años, donde se comenzó a fomentar, a sacar, sobre todo en las neonatologías, en las nursery o en el área de maternidad, el biberón, ¿sí? Donde se les comienza a fomentar la lactancia exclusiva, ¿sí? Los 10 pasos para una lactancia exitosa. Así que, bueno, esto es otro de los derechos que nosotros debemos conocer y fomentarlos como profesionales de enfermería. El derecho a un nombre. Todos los niños que se encuentran internados deben llevar una identificación y siempre ser llamado por su nombre, ¿sí? El niño tendrá derecho a tener su nombre, a obtener su nacionalidad, que este es uno de los derechos que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? También nosotros debemos conocer el nombre de sus padres y dirigirnos en forma, a través de su nombre a los padres, ¿sí? Entonces, todos los niños que están internados en la cuna, en la puerta de entrada, en donde sea visible, debe tener el nombre para nosotros poder dirigirnos, ¿sí? Y por supuesto la pulsera de identificación, ¿sí? Derecho a permanecer en un lugar seguro y adecuado para la rápida mejoría de su enfermedad, ¿sí? Los niños tienen derecho a la supervivencia y al desarrollo en todos los aspectos de su vida, ya sean físicos, emocionales, políticos, sociales, ¿sí? Y culturales. Esto quiere decir que en el área de internación tiene que estar libres de accidentes, ¿sí? Donde debemos tener cunas con barandas, que las barandas se puedan subir,
que las ventanas estén selladas. Tenemos que evitar todo tipo de accidentes que puedan ocurrirles a los niños, ¿sí? Evitar ser contagiados por otras enfermedades. Esto quiere decir que los niños deben estar internados en un área pediátrica y los neonatal en neonatal, ¿sí? No se deben mezclar los pacientes pediátricos con adultos, ¿sí? Y debe haber un ambiente tranquilo. En pediatría se debe respetar las horas de sueño, los hábitos, ¿sí? Recordad que con las horas de sueño es como funciona la hormona de crecimiento, ¿sí? No se puede tener en el área un ambiente que no esté tranquilo donde están internados los niños, ¿sí? Derecho a que se considere la opción de evitar inmovilización en caso de no poder lograrlo, hacerlo de las maneras más apropiadas, ¿sí? Esto lo que hablábamos es el derecho a que no recibe malos tratos, ¿sí? Entonces, las camas, las apropiadas, lo que estuvimos diciendo, que tengan barandas, que no se caigan, que no tengamos que atarlos para que no puedan, para que no se puedan lastimar, ¿sí? Y en las venopunciones siempre lo que vamos a hacer es priorizar el uso de las manos, ¿sí? Vamos a priorizar, siempre vamos a preguntar qué mano usa para pintar, para jugar, para no colocar ahí la vía, ¿sí? Esto, por supuesto, dentro de lo que no es la urgencia, ¿sí? Donde no hay riesgo de vida. Entonces, siempre vamos a considerar las opciones del niño para que pueda seguir, seguir con el resto de sus derechos. Por ejemplo, en este caso, que un niño que esté internado siempre tiene derecho a jugar, ¿sí? Entonces, derecho a recibir un manejo adecuado del dolor y cuidados paliativos, ¿sí? La incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibilidad de sufrimiento de dolor ni de necesidad de tratamiento, ¿sí? Por más que un niño no nos diga que le duele o un neonato no hable, no quiere decir que no está sintiendo dolor, ¿sí? Entonces, todos tienen derecho a recibir un manejo adecuado del dolor y de los cuidados paliativos. Como siempre les digo, al dolor no hay que esperarlo, no hay que buscarlos, no hay que esperar a que lo sientan, sino tenemos que buscar los signos nosotros, los profesionales de enfermería, ¿sí? Signos de dolor para evitar a que lleguen a tenerlo, ¿sí? Entonces, derecho a ser informados respecto de su enfermedad y la forma en que se realiza su tratamiento, ¿sí? Comunicarse a través del niño con lenguaje simple y adecuado para la edad, ¿sí? Esto es lo que les decía anteriormente. Nosotros debemos conocer qué etapa evolutiva y qué concepto tienen ellos de la enfermedad, ¿sí? Para poder dirigirlo. Entonces, siempre le vamos a estar contando lo que les pasa, cómo vamos a seguir, qué es lo que vamos a realizarles, ¿sí? Así que esto lo debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Derecho a optar sobre alternativas que le otorguen el tratamiento según la situación lo permita. Esto es lo que les decía anteriormente, ser partícipe de las acciones. Le vamos a preguntar en qué mano, con cuál pinta o con cuál juega, ¿sí? Si quiere estar de pijama, si quiere estar vestido, si toma jarabe, si toma pastillas, ¿sí? Siempre vamos por más que los niños sean niños, tienen sus derechos y ellos tienen derecho también a decirnos lo que están sintiendo o cómo quisieran, ¿sí? También. Así que a ellos los vamos a hacer partícipe de las acciones que vamos a realizar. Derecho a ser escuchado acerca de su bienestar o malestar tanto físico como psicológico respondiendo a sus inquietudes, ¿sí? Debemos preocuparnos y ocuparnos tanto del estado físico como psicológico. Por suerte ya en muchos lugares tenemos la psicóloga o la psico que se dedica a la parte de psicopatología infantil, ¿sí? Y siempre se deben tomar en cuenta sus opiniones. Algo que debemos ser muy cuidadosos son con los comentarios emitidos en presencia del niño, ¿sí? Los niños, por más que tengan los ojos cerrados, que nos bloquean cuando llegamos, abrimos la puerta, no quiere decir que no estén escuchando todo lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí?
Entonces el niño tendrá derecho a la libertad de buscar y recibir información de su estado de salud. Derecho a la privacidad. Estos niños deben contar con biombos o cortinas, contar con un espacio físico para recibir visitas y tener contacto privados con ellos, ¿sí? Entonces siempre se le va al niño, tanto al paciente como a su familia, ¿sí? Derecho a la privacidad durante la internación. Derecho a jugar, esto es muy importante, permitir el acceso de juguetes personales, contar con un espacio lúdico para actividades, donde se pueda, en un paciente que se pueda desplazar o que no tenga contraindicaciones infectológicas, que puedan ir a un espacio lúdico dentro del área de internación pediátrica, que es lo que debería haber, ¿sí? Y en lo posible también acceso a los jardines. Entonces los niños tienen derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente de la vida cultural y en las artes, ¿sí? Derecho a mantener contacto con todos aquellos en los que tenía vínculo previo a la hospitalización. Entonces, permitir el acceso al resto de familiares, sobre todo en los niños que tienen la importancia de sus abuelos, ¿sí? En el caso de los niños que están en edad escolar, los mayores de 8 años en adelante, es muy importante. Los amigos, su centro social son los amigos, son sus compañeros de escuela, y los adolescentes más todavía, ¿sí? Entonces, se velará para que el niño no sea separado de sus padres contra su propia voluntad de esto, que es lo que habíamos hablado, y los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones, ¿sí? Entonces, debemos fomentar la visita con las personas que tenía vínculo antes de la hospitalización. Derecho a la educación, ¿sí? Ningún derecho vulnera otro derecho, ¿sí? Entonces, se tiene derecho a la salud universal, que un niño no debe ser cobrado, como ya le había dicho antes, pero también los niños, por más que estén hospitalizados y tengan internaciones prolongadas, deben tener derecho a la educación, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer es favorecer la visita de los compañeros de colegio, que lo mantengan actualizado con los estudios o tanto su maestra, contar con profesores de escuelas hospitalarias para enfermedades crónicas, ¿sí? En todos los hospitales donde hay niños con enfermedades crónicas, debe contar con una escuela hospitalaria para que puedan continuar con la educación, ¿sí? Y lo mismo, la escuela donde asisten estos niños deben tener programas especiales para niños con patologías, ¿sí? Para niños donde no pueden concurrir a la escuela habitualmente, ¿sí? Los exámenes deben ser solicitados solamente si van a contribuir a un diagnóstico más preciso que implicara un cambio de conducta terapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Que no se realizan estudios innecesarios, ¿sí? Que acá tenemos un hilo muy fino con el ensañamiento terapéutico, con la prolongación de la vida, ¿sí? Los exámenes y todos los estudios deben ser solamente lo necesario y lo que contribuye realmente para nuestra conducta terapéutica, ¿sí? Y lo mismo pasa para la internación, ¿sí? Se trata de que los niños se haga el mayor posible de forma ambulatoria, ¿sí? Derecho a un reanálisis respecto a permanecer hospitalizado. Esto es lo que les decía anteriormente, evaluar diariamente si realmente es necesario que esté internado un niño, ¿sí? Y evaluarlo si podrá realizarlo en forma ambulatoria o también si los padres o los cuidadores principales podrán realizar el tratamiento en el hogar, ¿sí? Los niños no deben ser hospitalizados innecesariamente, ¿sí? Ni tampoco permanecer hospitalizados. Bueno, de esta forma estamos terminando lo que son los derechos del niño hospitalizado. Algo que no lo puse en las diapositivas, pero que también es un derecho. Los niños deben ser atendidos por personas idóneas, por profesionales idóneos en el tema, profesionales que sepan
que estén especializados o que estén informados bien de todo lo que es el área pediátrica, neonatal y pediátrica. Esto quiere decir que no cualquier persona puede ir a atender a un niño, que se debe tener los conocimientos para estar en el servicio de pediatría y en el servicio de neonatología, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, ¿actualmente consideran que el equipo de salud está realmente interiorizado de estos derechos? O sea, todos los que trabajamos en el servicio de neonatología y pediatría sabemos lo que estos derechos del niño internado, ¿sí? ¿Considera que se cumplen los derechos del niño hospitalizado o lo vulneramos en nuestra tarea diaria o en la institución donde estemos trabajando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos cambiar desde nuestra profesión o desde nuestro punto de vista es nuestra mirada y actuar siempre respetando los derechos de todos los niños, ¿sí? Bueno, de esta forma damos por finalizada la clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maca. La verdad que yo, como siempre digo, siempre aprendo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer en el chat antes de continuar con lo que tenemos planificados. Bueno, la pregunta si creían que estaban los derechos del niño vulnerados, bueno, lo contestaron hoy. No sé si Cris querés hacer, antes de iniciar con la parte del PAE, si querés hacer alguna recomendación, algo. Sí, en realidad un comentario, me encanta. Una sugerencia. Con Maca, sí, para nosotros es lo que decía Maca justamente, es la filosofía, la forma de trabajo, siempre respetando el derecho de los niños. Y por lo que vi en las presentaciones de ustedes, muchos de ustedes están trabajando ya en pediatría. Y me gustaría, podemos hacer algo dialéctico, ¿no, María Rosa? Sí, me gustaría sí. si alguno de ustedes quiere contar si en algún momento de de todos los temas que planteó Maca, han tenido, digamos, la sensación de que se estaban vulnerando los derechos de los niños hospitalizados, o sea, ustedes como parte del servicio, y no tenían el fundamento como para poder presentarlo al equipo de salud y defender a estos niños. ¿Les ha pasado en alguna oportunidad? Yo les diría que abran su micrófono, el que quiera, sí, levantar la mano y se desmutea, digamos, ¿no? Sí, sí. Y también hay que destacar que ahora estamos viviendo la pandemia, ¿no? Que es un evento que ha cambiado todo esto, ¿sí? Todo lo que hablábamos del derecho que tienen a permanecer con los vínculos que tenían antes de ser hospitalizado, todo esto con la pandemia se ha vulnerado en todos los pacientes, ¿no? Porque con los adultos, exactamente. La clase está basada en una normalidad, digamos, que esto cuando esperemos que pase, se pueda volver a estos derechos que se fueron perdiendo por parte del coronavirus, ¿no? Que fueron cambiando dentro de los hospitales. Hay que ver cómo seguimos después de esto y en cuánto tiempo. Qué es lo que ha pasado, ¿no? No sé si alguien quiere contarnos algo. Claudia, te habías desmuteado. Dale. A mí me toca ver, yo trabajo en el área de binomio, no es pediatría, pero bueno, sí, el recién nacido muchas veces está en UCIN y la mamá la tenemos internada con nosotros, y generalmente el conflicto que se ve es que los padres antes y durante el COVID inclusive, son sacados de la neonatología para realizar los diferentes procedimientos, ya sea el área de limpieza del lugar, con la excusa de la limpieza, con cualquier otra excusa. Y bueno, me ha tocado ser madre de tener un nene en neonatología, mi propio hijo menor, en esa misma institución, y me ha tocado vivir muy, muy fea la situación. Y obviamente que tenía yo todas las herramientas para saber contestar, y que mi hijo es mío, y desde encima ser una profesional de enfermería que trabajaba en la institución, entonces era muy difícil rebatir,
o explicarle inclusive a los propios médicos, ¿por qué estás acá? Me dijeron, ¿por qué me sacaron? Le digo. Es decir, yo tenía derecho a estar cuando mi hijo le retiraran el catéter, por ejemplo, umbilical, que era una cosa que como enfermera inclusive no me iba a asustar, pero, y eso le pasa a todas las otras madres. Entonces a mí me pasó de, bueno, de estar de ese lado, de ser madre, y hoy en día ver como enfermera también y decirles, no, vos tenés derecho, vos podés ir a hacer esto, hay que pedirlo, hay que reclamarlo, también porque las madres se ponen mal, los padres también, porque su hijo está como en otro lugar donde no hay acceso y no lo podés ver, y a la noche por ahí no podés estar, y se aparecen estas fantasías de quién es este cuidador, cómo lo va a atender. Es complejo, es complejo. Pero sí, tenemos las herramientas, y nosotros como profesionales también de enfermería tenemos que decirle a los padres cuáles son sus derechos y reiterárselos. Algunos los conocen y otros no, tampoco. Exactamente, Entonces, conociendo justamente, Claudia, buenísimo tu aporte, muchísimas gracias. gracias. Y conociéndolos ahora, ustedes tienen esa herramienta como para poder presentarlo siempre al equipo de salud y para dárselo a los padres para que lo tengan, porque es justamente el no poder estar con el niño vulnera sus derechos que ya están escritos e institucionales, ¿no? Más allá de los protocolos que, como dijimos con Maca, actualmente varían en relación al COVID, que ojalá en algún momento cambien. Lo que pasa es que todo esto, lo que es relacionado en pediatría y neo, tiene que ser una política institucional. O sea, más allá de que nosotros como enfermeros sepamos y estemos convencidos de que es lo mejor, también tiene que ser por parte del médico, también tiene que ser con los directivos. O sea, yo fui supervisora 10 años y tuve que sentarme con el director a explicarle que no podía haber un cuadro de adultos con o sea, que parecía una sala de adulto en vez de una sala pediátrica, no teníamos espacio lúdico, pero si no es una política institucional, los cuidados humanizados, o que solamente se los ve en adultos, cuesta muchísimo. Pero eso es todo de a poco, es ir hablando con las personas que corresponden, que son los que tienen la posibilidad de mover estas fichas, ¿sí? Porque por ahí ustedes, hablándolo con los padres, y está muy bien, y dándole a conocer los derechos, y que ustedes lo implementen, está muy bien. Pero siempre se van a encontrar con otras barreras. Entonces, de a poco esto es lo que tiene que ir cambiando, que sea una política institucional, o sea, que esté convencido hasta el director del hospital de que realmente eso es lo que hay que hacer o que eso es lo bueno, ¿sí? El Que trabajo eso continuo es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Como el paradigma hacia donde tenemos que ir, y bueno, ahí tenemos las herramientas para poder ir implementándolo de a poquito, como dice Maca. El agua ahora da la piedra, ¿no? De a poquito, gota a gota, se van cambiando cosas. Con respecto a la lactancia, ¿cuántas veces se interna un paciente que está lactando y es como que prácticamente se corta? Si entró en terapia, depende de la enfermera que le toque o el profesional que esté, llama a la puericultora, si es que hay, para ofrecerle un sacaleche, o nosotros mismos, ¿sí? Es como que sin querer, en la vorágine diaria del trabajo, donde tenemos mucho para hacer, nos olvidamos de esas cosas, ¿sí? De lo que es, en este caso, por ejemplo, de seguir fomentando la lactancia materna, y que ese paciente que vino, que se internó, que por más que esté en terapia intensiva ventilado, que cuando se recupera se tiene que ir lactando como vino también, ¿sí? Y en pediatría, el tema de la lactancia también es un tema bastante controvertido, que con la vorágine uno se pasa, digamos, ¿sí? Y bueno, y algo que es también que lo remarqué mucho, son las terapias intensivas pediátricas, que los padres deben estar las 24 horas, ¿sí? Porque lo que más necesita un niño es la figura de apego, la figura de contención. Nosotros estamos ahí, lo cuidamos, pero ellos tienen que seguir con esa figura, y no tienen que llevarse la mala experiencia o las experiencias que sean feas cuando se vaya de esta hospitalización. En la próxima clase lo que vamos a ver es la comunicación, justamente la comunicación nuestra con los padres y todo eso, y vamos a hablar de esto, de lo que son las experiencias de los niños durante la hospitalización y la importancia que tiene. Así que no sé si alguien quiere comentar algo más.
Yo lo que sí te puedo comentar, bueno, esto es humanización, como decimos, ¿no? Pero antes de hacer la pausa técnica, como siempre digo, contarte que tenemos gente, bueno, de varios lugares, gente que está con experiencia en área de binomio, hace 17 años como nos cuentan, tenemos gente de Lobo, tenemos gente de Córdoba, gente que está haciendo... De Río Grande. De Río Grande, gente que está estudiando en los últimos campos prácticos y bueno, indiscutiblemente es su deseo iniciarse en el sector de la pediatría, así que eso está muy bueno. Bueno, Pedro del Corral de Busto, de Córdoba, bueno, y acá estoy viendo gente del Fino Quieto que han tenido el placer y el gusto de escuchar a Cris, si bien ahora está viviendo en Necochea, pero ella trabajó en el Fino Quieto y se fue a vivir a Necochea, así que ahora está con nosotros, así que bueno, la verdad Cristian que... también. Cristian también del Fino Quieto. Así que bueno, muy lindo volverlos a tener, aunque sea en la virtualidad, a los chicos que tengo mi corazoncito aún en el Fino Quieto. Bien, yo no tengo preguntas puntuales en la sala, son las 4:05, yo haría la escala técnica, como le digo, de los 10 minutitos, para que vayan a cargar el agua del mate o hacer la escala técnica, y seguimos con la parte del PAE. Perfecto. 10 minutos. Bueno, vamos a dar inicio, y la parte que ahora vamos a ver es un proceso de atención donde posterior a la disertación vamos a armar grupos para empezar a interactuar y a relacionarnos. ¿Alguna sugerencia, Cris? Una pregunta antes que les voy a hacer, ¿puede ser? Sí, sí. Vamos a hablar sobre el proceso de atención enfermero. Y me gustaría que me diga, que nos cuenten en el chat si ustedes consideran que en el día a día, cuando están trabajando, los que trabajan, porque veo que algunos todavía no lo están haciendo, pero la mayoría sí, si consideran de que usan el proceso de atención enfermero tal cual lo conocemos como nuestra base científica, o piensan que no lo están usando como la teoría lo mandó. Si ponen sí o no, nada más. Bien, mientras van poniendo ellos en el chat, yo voy a dar inicio a la presentación y después si hay preguntas, las podemos... Perfecto. ¿Se ve la pantalla ahí? Perfecto. Bueno, perfecto. Gracias. No, por favor. Buenos días, colegas, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a este curso introductorio de pediatría, donde veremos temas puntuales que nos harán ingresar en el mundo maravilloso de la pediatría. Comenzaremos por recordar el proceso de atención enfermero y analizar los temas específicos a tener en cuenta al tratar con niños y con sus familias. La realización del PAE es nuestra base científica y es la organización del trabajo. Es por eso que necesitamos contar con un modelo que nos guíe, que nos dé pautas a seguir para la organización y la ejecución de nuestro trabajo. Veamos, los modelos de enfermería, en general, se agrupan en función de diferentes criterios, de diferentes funciones y de distintas tendencias. Pero puntualmente vamos a hablar del modelo que nosotros vamos a seguir, que es el modelo de Virginia Henderson. Este modelo se basa en la teoría del psicólogo Abraham Maslow, la teoría sobre la motivación y jerarquías de las necesidades humanas, las necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Observen que tienen diferentes bases según la importancia justamente de esta pirámide. Virginia Henderson define a la persona como un ser biopsicosocial y espiritual, con 14 necesidades fundamentales. Este es un modelo enfermero que se basa en la suplencia y ayuda. La idea
es satisfacer las necesidades insatisfechas del ser humano y, de esta manera, lograr mayor independencia y autonomía. Veamos entonces las 14 necesidades: respirar normalmente, comer y beber adecuadamente, eliminar los residuos corporales, moverse y mantener una postura conveniente, descansar y dormir, seleccionar ropa, vestirse y desvestirse adecuadamente, mantener temperatura corporal dentro de los límites normales, mantener el cuerpo limpio, cuidado y proteger el tejido cutáneo. Evitar peligros del entorno e impedir que perjudiquen también a otros. Comunicarse y expresar emociones, necesidades y temores. Actuar según sus valores y creencias. Trabajar y realizarse. Participar de actividades de ocio y recreación. Aprender, descubrir, satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo normal. Estas son entonces las 14 necesidades básicas de la enfermera Virginia Henderson, que serán nuestro modelo en nuestro proceso de atención enfermero en este curso de pediatría. Para el modelo de Virginia Henderson, los cuidados de enfermería consisten principalmente en ayudar al individuo sano o enfermo en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a su salud, actividades que él realizaría por sí mismo si tuviera la fuerza, los conocimientos o la voluntad necesaria para hacerlo. Analicemos entonces en pediatría. ¿Por qué la familia es parte del cuidado? Porque nuestra función, como dijimos, es asistir en esas actividades para que el ser, al cuidar, recobre su independencia lo más rápido posible. Pero recordemos que el niño de por sí es totalmente dependiente de su familia, con lo cual no solo tenemos que apuntar a su independencia para lograr que las necesidades queden satisfechas, sino también a lograr la independencia de su familia, la autonomía, para volver a poder cumplir con el rol de cuidador de ese niño, que es el rol básico de la familia. La familia es el gran cuidador básico del niño, de su salud y en su enfermedad. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer como enfermeros es suplir las necesidades alteradas que la familia no pueda suplir y estar enseñándole permanentemente a los familiares a poder lograr entonces la autonomía del niño y del cuidado. Entonces, nuestro sujeto de atención, queda claro, va a ser el niño y su familia. El proceso de atención será en torno a la valoración de sus necesidades, satisfechas o no satisfechas, no solo del niño, sino del grupo familiar en general. Otro tema importante a tener en cuenta en nuestra primera valoración será el entorno. Un entorno lo constituye una serie de factores. Estas son las condiciones o elementos, ya sea físicos o psicosociales, que se encuentran exteriormente al sujeto de atención, que también lo condicionan. Veamos un ejemplo, pensemos en lo importante que es en una primera entrevista con el niño y con su familia, si la realizamos en un lugar seguro, en un lugar protegido, y nosotros, como interlocutores, que seamos los que generen un ambiente amable, que proporcione seguridad. En cambio, una entrevista no bien realizada, una entrevista en un pasillo, parados, por ejemplo, o en un ambiente hostil, genera falta de confianza en los cuidadores y, por supuesto, interfiere en la comunicación y en el comienzo de la relación. Entonces, siempre en el primer momento de la relación con el niño y con su familia, tener en cuenta el entorno y el cuidado del entorno. Muy bien, vimos el modelo que nos servirá de guía en este curso y ahora recordaremos lo que es el proceso de enfermería o el proceso de atención a enfermería llamado PAE. Este es un conjunto de acciones intencionadas que nosotros, los enfermeros, realizamos en un orden específico,
con el fin de asegurar que la persona que necesita el cuidado de la salud lo reciba con calidad y eficiencia. Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados ya sea estandarizados o individualizados, en donde analizaremos las necesidades insatisfechas, ya sean las reales o las potenciales, y por supuesto les daremos resolución. Podemos decir también que es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de nuestra disciplina, y le da entonces a la enfermería la categoría de ciencia. Acá tenemos un esquema para recordarlo. Lo primero que haremos es una valoración del paciente y de su familia, en donde surgirá lo que es un diagnóstico de enfermería, con un problema de salud actual o real y la posibilidad de un problema potencial, o sea, un problema que nosotros veamos que pueda llegar a presentarse. De este diagnóstico enfermero surgen nuestros objetivos y la planificación de las intervenciones enfermeras. De esta planificación se llega a las intervenciones o ejecución de nuestras acciones. Posteriormente son evaluadas y el problema es resuelto. Esta sería la cadena del proceso de atención enfermero. Como dijimos recién, el primer paso va a ser la valoración del paciente. ¿Qué es la valoración? Es la reunión deliberada y sistemática de datos procedentes de una gran variedad de fuentes. En el próximo encuentro veremos la valoración de la familia y en el encuentro 3 veremos específicamente cómo valoramos a un niño. Por ahora recordaremos que la valoración puede ser, como vemos en este caso, global. ¿Qué quiere decir esto? Para un conocimiento más completo del niño, para ver sus necesidades y para también valorar sus factores de riesgo. Esta valoración global se realiza generalmente al comienzo del contacto con el niño. La segunda valoración es la valoración selectiva, que generalmente se realiza cuando hay alguna emergencia, alguna urgencia, pues rápidamente se deben satisfacer las necesidades alteradas. Y la tercera valoración es la valoración por objetivos. Cuando se realiza esto, cuando ya sabemos que hay una necesidad específica alterada, se valora en profundidad esa necesidad y se trabaja directamente sobre esa necesidad alterada. Muy bien, el paso 2 sería la conformación del diagnóstico enfermero, algo que todos tenemos mucho miedo, pero es bastante sencillo. Es la identificación del problema. Sería el juicio clínico acerca de las respuestas individual, familiar y comunitaria a los procesos vitales y a los problemas de salud, ya sea actuales o potenciales. Recordemos que el diagnóstico enfermero va a tener 3 áreas. Uno va a ser el problema, otra la etiología y otra los signos y síntomas. Veamos el primero, el problema. Describe la respuesta del niño a los déficits de tipo sanitario propio de la familia o de la comunidad. La disfunción, entonces, este problema puede ser real o potencial. Cuando es potencial, el diagnóstico enfermero comenzará con riesgo de. En relación a el segundo punto, que es la etiología son los factores fisiológicos de situación. En el caso de pediatría también puede ser de maduración, que van a ser los causantes del problema. En el diagnóstico enfermero sería cuando nosotros usamos el relacionado con, ¿sí? Que sería entonces el indicador del problema, o sea, sería la etiología, la causa. Vamos a ver un ejemplo para ser más claros. Incumplimiento de restricciones en la dieta sería el diagnóstico. Relacionado con, o sea, la etiología podría ser conocimiento deficitario de la alimentación, negación de la enfermedad, pocos recursos económicos, conflicto cultural. O sea, observen que podemos tener entonces un déficit
entonces de incumplimiento de restricciones de la dieta, pero relacionado con muchos motivos diferentes que serían entonces diferentes etiologías. Y en relación a los signos y síntomas, son las características deficitarias, son derivadas de la valoración del paciente, son las que resultan observables, son las que se documentan con los datos de la valoración, ¿sí? Sería en todo caso el manifestado por. Es simplemente para recordar lo que aprendimos en la Escuela de Enfermería en relación a los diagnósticos enfermeros. El paso 3. Hablemos entonces de la planificación de las intervenciones y las características que deberemos tener en cuenta al realizarla. La planificación es transformar el problema clínico en un estado de salud deseado. Buscaremos entonces que el paciente y su familia, que tienen una disfunción orgánica o crónica, con un área disfuncional, logre llegar al estado de mayor posibilidad o beneficio. Pensemos en que no todos los niños pueden llegar a lograr el mismo objetivo. Por ejemplo, si el niño ya presenta una enfermedad crónica o una disfunción crónica, deberemos analizar cuál será su techo o nuestro objetivo a alcanzar. Tenemos que tener en cuenta también que estos objetivos, esta planificación de objetivos, tienen que tener unas características. Primero, tiene que ser observable. Tenemos que tratar de que todo se pueda ver, el objetivo al cual tenemos que llegar. Debe ser medible, debe ser razonable con nuestras posibilidades y las posibilidades del niño y, por supuesto, alcanzable. Para darles un ejemplo de cómo sería un objetivo medible, observable, existirían la posibilidad de uso de scores. ¿Qué son los scores? Score es un puntaje o una regla, podría decirse, una regla de predicción. Permite aumentar la certeza en el diagnóstico, en el pronóstico. El origen radica en un modelo que expresa variables predictoras y que darían un resultado. Algunos ejemplos, score de Glasgow, el score de Glasgow en este caso es para medición del sistema nervioso central y sus habilidades. El APGAR es el score que se mide con los bebés recién nacidos. Y en este que tenemos en la filmina es el score de TAL. Este es un puntaje clínico que lo que va a hacer es marcar la gravedad de obstrucción bronquial en un niño. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con el puntero. Observemos que el niño va a estar dentro del parámetro de leve en obstrucción bronquial si la sumatoria de los puntos es menor de 4, moderado entre 5 y 8 y un estado grave de 9 a 12. ¿Cómo se logra este número? 4, 5, 8, 12. Tenemos 4 variables. La primera, la frecuencia cardíaca. La segunda, la frecuencia respiratoria. Las sibilancias expiratorias o los ruidos sibilantes y el uso de músculos accesorios de respiratorio. Y acá vamos a tener un grado, un puntaje que le va a dar, que se va a sumar según se encuentre en cada uno de estos rangos, ¿sí? Si la frecuencia cardíaca es menor de 120, tendrá 0 de puntaje. Pero si la frecuencia respiratoria es de entre 31 y 45, tendrá un 1 de puntaje y esta sumatoria dará entonces el número en donde el paciente se encuentra. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a dar un número concreto y medible que va a decir las características, nos va a contar las características diagnósticas de nuestro paciente y sobre su pronóstico. Y todas las intervenciones nuestras van a poder ser medibles, porque ese score va a poder subir o bajar según las intervenciones que nosotros hagamos. Y no simplemente vamos a decir el paciente se encuentra mejor clínicamente o ha empeorado clínicamente, sino el paciente tiene un score de tal que actualmente es de 5 y anteriormente había sido de 4, con lo cual el grado del paciente está empeorando.
¿sí? Por eso es importante los scores, porque nos van a dar justamente la posibilidad de que sea nuestro plan, nuestras intervenciones, observables, medibles y bien organizadas y con fundamento y rigor científico. Bueno, espero que haya quedado claro este ejemplo del score de tal. Veamos cuáles son los factores a tener en cuenta al realizar una planificación en las intervenciones. Serán los conocimientos, las capacidades y las posibilidades del niño y su familia. Es muy importante que nosotros veamos cuál es el piso, digamos, como para poder trabajar con este niño y poder planificar las acciones y las intervenciones. La percepción de la salud del niño y la familia en relación a él y a su familia. Los factores étnicos, los factores culturales y religiosos. Y por supuesto, de parte nuestra también, los recursos necesarios con los que contamos, ¿sí?, para lograr algún tipo de intervención, ya sea de insumos o de personal. Las acciones de enfermería deben dirigirse siempre, ser priorizadas desde lo más importante a lo menos importante. Recordemos la pirámide de Maslow, ¿sí?, en donde todas las necesidades fisiológicas eran la base y son mucho más importantes que las últimas necesidades de la punta de la pirámide. ¿Y a qué nos referimos con esto? Dentro de las necesidades de Maslow en la base estaba la respiratoria, la de homeostasis, la de nutrición. La primera en pediatría siempre va a ser la respiratoria. Ante una cantidad de necesidades alteradas, si la primera es la respiratoria, es la primera que tiene que ser planificada como intervención urgente. Las acciones de enfermería también deben dirigirse a la atención del diagnóstico médico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que trabajar en equipo. Si bien el proceso de atención enfermero siempre se dice que tiene que ver con las acciones independientes de enfermería, también tiene que ver con las acciones interdependientes, o sea, todo lo que tenga que ver con el diagnóstico médico también tiene que entrar dentro de nuestro proceso de atención enfermero. Las acciones también deben ser coordinadas con las sugerencias de otros especialistas. ¿Qué quiere decir esto? Especialistas dentro de nuestro grupo enfermero. Muchas veces tenemos colegas que saben más sobre neonatología o que tienen una expertise en alguna de las áreas de la pediatría, y bueno, siempre tratar de contactarnos y basarlos en las opiniones de nuestros colegas. Eso es muy importante para poder mantener un equipo correcto y con buena base científica también. Y también las acciones de enfermería deben dirigirse a observar las áreas educativas y no olvidar nunca este área. Debemos poner mucho énfasis en esta actividad, ¿sí? Ante cada procedimiento estaremos enseñando, inclusive desde la dimensión del saludo, de la sonrisa, de la predisposición en la atención, son ejemplos que servirán para lograr el objetivo educativo que también tendremos dentro del proceso de atención enfermero. El tema educación dentro del PAE será un apartado especial en la próxima charla, pero no quería dejar de marcarlo ahora lo importante que es dentro del proceso de atención enfermera. Muy bien, la cuarta etapa es la ejecución de nuestras intervenciones. La ejecución es la administración real de la atención del paciente y de su familia. Es la puesta en práctica de las intervenciones. Fijémonos que tenemos actividades entonces interdependientes o de colaboración y por supuesto actividades independientes y que estas siempre se van a concadenar. Las actividades interdependientes son centradas en colaborar ya sea con el médico o con otros miembros del equipo de salud y serán centradas en resolver problemas patológicos, tratar o controlar la enfermedad y serán centradas a detectar o prevenir algún tipo de problemas. Y las actividades
independientes son relacionadas a la respuesta humana ante una determinada situación de salud o de enfermedad o del desarrollo, y esto afecta al bienestar de la persona. Analicemos ahora las características de nuestras acciones, ya sean independientes o interdependientes, según 3 variables: autonomía, responsabilidad y conocimientos científicos. Veremos, a ver, en las intervenciones interdependientes, la autonomía será parcial, ¿sí? Porque tenemos que seguir muchas veces una indicación, ya sea médica, una indicación kinesiológica o psicológica o nutricional. Los conocimientos tienen que ser entonces de esas áreas, ¿sí? Conocimientos sobre farmacia, sobre medicina integrativa, sobre fisiología, sobre anatomía. Pero la responsabilidad de la enfermera en las acciones interdependientes también es absolutamente total. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en las independientes, autonomía parcial, responsabilidad total y conocimientos sobre todas las ciencias de la salud. En las actividades independientes, entonces, observemos la diferencia. La autonomía es total. Las actividades independientes enfermeras son absolutamente autónomas de enfermería. La responsabilidad también es total. Nos tenemos que hacer responsables absolutamente de nuestras determinaciones y nuestra planificación. Y los conocimientos van a ser sobre la ciencia enfermera. Ahora, la quinta acción del proceso de atención que veremos es la evaluación. Evaluación es documentar por escrito las respuestas o los progresos. Evaluar para modificar una acción. ¿Qué debemos evaluar puntualmente? Observación del paciente y familia para determinar qué capacidades ha logrado. O sea, si hemos llegado al objetivo previsto. Debemos evaluar los datos logrados y que se comparan con los esperados. Se estima entonces de esta manera si se llegó al objetivo planificado o tenemos que hacer una reintervención. Observemos entonces, si nosotros al evaluar observamos que no hemos llegado a la resolución del problema, después de esta evaluación tendremos que volver a hacer una segunda evaluación y una nueva valoración para volver a hacer un diagnóstico enfermero y volver a hacer toda la cadena del proceso de atención enfermero. A partir de esa evaluación entonces es cuando se reevalúa y se vuelve a todo el circuito, si no es que llegamos a la resolución del problema y la necesidad sigue alterada. Como conclusión de este tema, la gran importancia de usar el método científico basados en modelos para lograr satisfacer las demandas y para crecer profesionalmente. Leamos, analicemos, evaluemos, prioricemos, ejecutemos, revaloremos y hasta dónde llegamos. Muchas veces los enfermeros priorizamos las intervenciones utilizando un modelo biomédico. Es importante tener en cuenta que el crecimiento de nuestra profesión será basándonos en usar modelos enfermeros y priorizando nuestro accionar independiente. Lograr un pensamiento crítico y un pensamiento crítico enfermero. Es un gran desafío para el servicio de pediatría trabajar en el desarrollo autónomo e independiente. Por eso es muy importante la formación continua en enfermería, en pediatría, en este caso, para obtener siempre las bases científicas y siempre fundamentado. Así que muy bien, lo están haciendo ahora,
los felicitamos y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes estos conocimientos. Así que muchas gracias por su tiempo. Ahora les voy a pasar a leer un caso paciente para que les quede la idea del trabajo en grupo y una pequeña grilla, se van a quedar con una pequeña grilla para poder trabajarlo. Esto va a ser absolutamente básico, ¿sí? Así podemos hacer una devolución y un aprendizaje de todo nuestro trabajo actual y una demostración de nuestro trabajo. Y sobre todo crear dudas, porque es a partir de las dudas donde se basa el conocimiento y el aprendizaje. Les pedimos que tomen en cuenta la presentación del caso paciente, porque posterior a esto vamos a reunirnos un ratito, unos minutos en sala, para poder analizar y hacer propuestas. Paso a leerles el caso paciente. José tiene 2 meses de edad, se encuentra internado con diagnóstico médico de bronquiolitis. Tiene antecedentes de edad gestacional, 33 semanas, y consiguiente displasia broncopulmonar. Padres jóvenes, único hijo. Se encuentra con alimentación por sonda nasogástrica con leche materna cada 3 horas, con buena tolerancia alimenticia. Actualmente se le observa con aumento de secreciones nasofaringias. Los datos del paciente: tiene un peso actual de 3 kilos 950 gramos, una frecuencia cardíaca de 150 por minuto, una frecuencia respiratoria de 64 por minuto, una temperatura corporal de 36,7, la saturación de oxígeno es de 95%, respirando aire ambiente. Las preguntas que vamos a hacer para que analicen en grupo y después hagamos la devolución son: analicemos los datos importantes del niño. ¿Cuáles están en la medida de lo normal y cuáles están fuera del rango de normalidad? ¿Cuáles datos nos cuentan factores de riesgo? La segunda pregunta es: ¿cuáles son las necesidades alteradas del niño y de su familia? Y la tercera pregunta es: ¿cuáles priorizarían? Bien, tienen los datos del niño, así que los vamos a invitar ahora a entrar en sala para contestar las 3 preguntas que nos hicieron. Y acá están los datos del paciente, el rango normal, la necesidad alterada, los riesgos, las intervenciones. Bueno, esto es lo que los vamos a invitar ahora a entrar en sala. Cris, ¿querés hacerle alguna sugerencia? Sí, esto, como les decía, es absolutamente básico. No es la idea que hagamos las intervenciones, no vamos a tener tiempo ahora, ni ustedes tampoco tendrían el material para hacerlo. Pero sí me encantaría que contesten, si es posible, Mari, que se armen grupos de 4, como habíamos dicho, y que charlen entre ustedes a ver estas 3 preguntas que consideran, cuáles son estos datos, ¿sí? ¿Qué rangos consideran de que están dentro de lo normal o anormal? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede llegar a tener este niño? Las necesidades alteradas del niño y de la familia, y cuáles priorizarían. Son esas respuestas puntuales nada más, como para charlarlo en el grupo de ustedes en 5 minutitos y después hacer la devolución puntual también. Bien, bueno. ¿Será factible, Euge? Sí, yo ahora voy a armar los grupos. Lo que sí les pido, Cristina y Maca, que si llegan a estar, porque al armar los grupos automáticos, yo voy a armar grupos de A4, pero si están en alguna de las salas, ustedes salgan. Y les vamos a dar 5 minutos. Sí, 5 minutos porque es algo cortito para que charlen un poquitito, nada más. Bueno, la idea es que empiecen a interactuar entre ustedes y empiecen a interrelacionarse con esto de empezar a programar algo, que es lo que acaban de ver con la presentación de Cris relacionado al PAE. Yo voy a armar los grupos. En la sala tenemos en total, somos 18, así que, ¿qué te armo? ¿5 grupos, Cris? Sí, o 4. ¿4?
4. Bueno, Sí. a debatir entre todos, les vamos a dar un tiempo y después vamos a volver todos a la sala para una puesta en común. Bueno, asignamos los grupos. Yo puse ya la grabación en pausa, Ah, ya voy. porque los pequeños grupos no se pueden, lamentablemente no se pueden grabar, No, eso no. a menos que esté. Bueno, ya están volviendo a la sala, todos los participantes. Bien, en honor al tiempo para respetar, lo que les vamos a pedir ahora es que en base a las preguntas que tenían asignadas y debatieron, que yo estuve viéndolos y les avisé que en el chat tenían las preguntas, qué sé yo, que estaban muy lindo debatiendo, le contaba a Macarena y a Cris, les vamos a pedir que un representante de ustedes, son 4 grupos, nos cuenten qué pudieron debatir y qué pudieron concluir. ¿Quién tiene ganas de iniciar? Ahí, buenas tardes. Hola, Clara. Sí, bueno, nosotras pusimos como los datos importantes del niño, cuáles están en la medida de lo normal, pusimos como que estaban en la medida de lo normal la temperatura, el peso corporal y la frecuencia cardíaca adentro, creemos. Cuáles están fuera de rango de normalidad, pusimos la frecuencia respiratoria y la saturación. Cuáles datos nos cuentan factores de riesgo, en este caso la prematuridad, el antecedente de prematuridad de 33 semanas y que tiene una displasia broncopulmonar. Cuáles son las necesidades alteradas del niño y su familia, pusimos la respiratoria y el apego, bueno, cuáles priorizaríamos, primero obviamente la respiratoria, y luego el apego, y bueno, la contención, la educación a la familia en esta situación. Excelente. Para mí está 10 puntos. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, el otro grupo. El grupo, que no sé quiénes son. Bien, Natalie. ¿Quién va a ser el representante del próximo A ver, grupo? vamos. ¡Ay, qué timidez! ¿Quién va a hablar? Vamos. ¿Gina? Hola. Está ahí sin... De la sala 3. Hola. Vamos. Lo que íbamos hablando sobre las necesidades alteradas, la frecuencia respiratoria, ¿sí? El aumento de las secreciones, ¿sí? La utilización de una sonda nasogástrica, en este caso. ¿Como necesidad alterada? Como necesidad alterada porque no vemos por qué un niño tiene que tener una sonda nasogástrica para alimentarse. Suponíamos también que este chico ya tiene más de 12 horas de internación, por algo se colocó también una sonda nasogástrica. No sabíamos por qué tampoco, no podíamos concluir por qué se puso una sonda nasogástrica. Lo que sí estábamos de acuerdo es que estaba recibiendo leche humana, ¿sí? O sea que es la leche de la madre. Lo que sí no nos pareció alterado fue la saturación de oxígeno, ¿sí? Como no tenemos acá como una tabla o un parámetro, no sabíamos debatirlo, y la frecuencia cardíaca también nos pareció alterada, también no teníamos algo donde
dónde referirnos, ¿sí? Las necesidades, bueno, y lo que vemos muy priorizar son las necesidades del área respiratoria, ¿sí? Y en segundo caso, la necesidad de comer y beber, en este caso el bebé, porque tiene la sonda nasogástrica, y el desarrollo normal, ¿sí? Porque al estar conectado no puede hacer la vida de un niño de 2 años, ¿no? No De puede, 2 meses. perdón, de 2 meses, exactamente. Y bueno, eso es lo que vimos. Bien, muy bien. Son muchas cosas de fundamentos que todavía ustedes no tienen, pero está muy bien cómo han planteado también, cómo han separado los rangos, digamos, de normalidad y anormalidad, y lo que trataron de ver como factores de riesgo. La sonda nasogástrica, en realidad, después cuando veamos respiratorio, van a observar que un niño a partir de la frecuencia respiratoria de esa edad de 60, y con la narina tapada es muy difícil que pueda coordinar succión-deglución, a pesar de que el pecho, digamos, estaría en una situación de border, ¿no? Que sí o no, digamos, como decisión de darlo. Pero no es una mala indicación, es una indicación correcta a los 64,64 de frecuencia respiratoria que se nutra por sonda nasogástrica. Pero muy bien el resto, todo perfecto, chicas, muy bien. A ver, lo que siempre no sé quién más. Lo que siempre aclaramos que estamos en una instancia de aprendizaje, así que tienen que permitirse equivocarse, porque así aprendemos, así que tranquilos, no tengan miedo, acá nadie juzga a nadie, estamos en una instancia de aprendizaje. A ver el grupo, otro grupo, representante. ¿Dónde están? El grupo 3. Vamos. ¿Quién se anima? Cristian, vamos. Ser vocero de tu grupo. Sí, Cristian, sos muy... Mira, estabas en una de las fotos y todo, ahora que me doy cuenta. De cuando fuimos a la Finoquieta a dar las charlas. Hola. Calladito no sos, así que... Ahí está Caro. Hola, Carito. Hola, sí, te ganó hola, Cristian sí, buenas Caro. tardes. Bueno, como decimos que estamos en un aprendizaje, voy a dar mi opinión, ¿no? Perfecto. Hola, bueno, como dice acá las preguntas, que los datos importantes de analizar del niño, como antecedente se ve que el niño es prematuro. Tiene un antecedente de una patología de displasia broncopulmonar, la saturación de oxígeno está al límite, alterado está la frecuencia respiratoria, por lo mismo, por la patología que presenta. También tiene alterado la alimentación. ¿Por qué? Porque tiene indicada una zona nasogástrica del cual él se alimenta, porque también como acaba de decir usted, de que al tener moquito en las narinas, no le dificulta poder tragar por vía oral, por boquita. Y bueno, o sea, lo que yo entiendo que está bien esta técnica de la zona nasogástrica para que él pueda alimentarse. ¿Y qué más puede hablar de acá? ¿Y riesgo, factores de riesgo, notaron alguno? El factor de riesgo, que sí, o sea, la sondita nasogástrica, tanto el enfermero y los padres tienen que estar atentos a que el nene, la sondita nasogástrica esté permeable y el nene esté en una posición adecuada para que no se pueda broncoaspirar. Muy bien. Excelente, Carol. Sí. Gracias, Caro. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién falta presentar? A ver, el último grupo. Dale, Ahora Cris. Sí. Dale, Cristian, animate vos, que ya nos conocemos. Para mí la necesidad básica del caso es que el chico es un chico prematuro de 33 semanas, tiene una displasia broncopulmonar, está con una frecuencia respiratoria un poquito elevada, tiene una sonda nasogástrica que, o sea, yo lo entiendo que es para alimentación por el esfuerzo que hace el chico y todo eso, consume bastante cantidad de oxígeno. Las necesidades alteradas del niño es más que nada respiratoria, y bueno, y en cuanto a la familia, que
los padres son jóvenes, es el primer hijo, y por ahí mucha experiencia no tienen. En cuanto a la priorización, a la prioridad, yo priorizo más la parte respiratoria y por lo segundo la parte nutricional del chico, que por eso tiene la sonda nasogástrica. Al ser un nene de 2 meses de edad, también corre riesgo de broncoaspirarse y de perder peso rápidamente. Excelente ese grupo también, todos los grupos. La verdad que los felicito a todos, los felicitamos. Y eso es el leitmotiv del cierre de hoy. No era solamente hacer el PAE, sino el pensamiento crítico de ustedes, sin tener todavía demasiadas bases, porque algunos trabajan en pediatría, otros no. Observen cómo. Observaron el caso paciente y pudieron poner el PAE en marcha, porque la cabeza enfermera la tienen con ese criterio de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con este niño? ¿Cómo lo vamos a valorar? ¿Sí? Y dentro de ese valor, ¿qué intervenciones vamos a poder después comenzar a pensar? La idea es esa, ¿sí? Que ustedes se den cuenta que permanentemente y cada vez que vemos a un paciente tenemos el pensamiento crítico del proceso de atención enfermero. Nuestra forma de trabajar es esa. Así que adelante con eso, no dejemos de hacerlo, porque las intervenciones, observen después que todas las intervenciones cuando vayamos en el transcurso del curso van a tener un montón de herramientas de intervenciones para hacer con este niño y con su familia. ¿Sí? Pero el pensamiento crítico ya lo tienen y la verdad que los felicitamos. Bueno, acá Jazmín comparte y dice, creo que implementamos el PAE sin darnos cuenta, no tenemos duda de eso. Lo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner el nombre, como dice Cris. El proceso es así y la verdad que la intención del equipo es interactuar, porque muchos de ustedes, como decía Cristina, tienen más experiencia, menos experiencia, pero acá estamos en un proceso de aprendizaje en conjunto, y yo que nunca hago pediatría, siempre sigo aprendiendo, así que, bueno, les robamos unos 10 minutos, que son los 10 minutos iniciales que yo les robé para hacer la presentación del caso. Maca, si querés despedir al equipo. Bueno, muy bien, felicitaciones. La verdad que muy lindo que implementemos todo este pensamiento crítico, como dice Cristina, que es lo que queremos lograr, ¿sí? Después el resto va a depender de ustedes, en ir leyendo, en ir actualizándose, en hacer cursos, pero lo que nosotros razonemos, lo que nosotros analicemos del paciente es lo que más nos va a llevar, ¿sí? Decirle que seguramente les van a subir la bibliografía, no es demasiado, son algunos artículos cortos para que ustedes puedan leer, que por supuesto en el grupo, si ustedes necesitan más información, nos piden, que no hay ningún problema. Yo me baso mucho en tesis doctorales, tesis de maestría, de enfermería, que bueno, lamentablemente allí en Argentina no tenemos tanto, pero bueno, saco de las universidades de acá de España, que como al estar en España, lo primero que me tira es aquí cerquita, después puedo salir. Y he bajado muchísimas tesis donde tienen recopilación bibliográfica de base de datos, y la verdad que está muy actualizado. Si ustedes necesitan algo o quieren reforzar de lo que vayamos viendo, nos van diciendo. Pero que se va a subir la bibliografía para que tengan lectura también de todo esto que vamos dando en semana a semana. Bueno, los felicito y me alegro muchísimo de que esto haya ido así espontáneo y que ustedes también animarlos a hablar, que esto no es de carácter evaluativo, no le vamos a poner notas, nada, simplemente es intercambiar y también conocer las formas de trabajo. Nosotros hemos trabajado en Buenos Aires, en ámbito privado, generalmente tenemos muchos que son del interior y tal vez trabajan de otra manera. Es un aprender también nuestro de ustedes, de cómo también trabajan en distintas provincias también, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, Maca, Nidia, María Eugenia, en nombre de todo el equipo que hacemos los cursos desde la Universidad de Buenos Aires, a todos ustedes por confiar en nosotros y elegirnos, y van a estar recibiendo en el día de la fecha, María Eugenia, el instructivo de cómo ingresar al Classroom, si alguno de ustedes no tiene experiencia, pero no duden en preguntar en el grupo de WhatsApp, que para eso está,
cualquier cosa que consideren y necesiten. Así que muchísimas gracias y nos veremos el próximo jueves. Les mando un beso y un abrazo a la distancia. Que tengan una buena semana. ¡Ay, qué lindo ese muñeco, Cris! Era mi cábala para... Siempre los alumnos se lo van pasando, ¿viste? Era para presentarme, pero me presentaste vos, así. Ah, mi amor. Bueno, nos vemos el próximo jueves, chicos. Muchísima suerte. Un beso. Chao, chao.